Bueno, vamos allá con esas noticias del Barça, vamos con esas más que noticias porque vienen cargaditas en una semana donde volvemos a Europa. Bueno, no es este himno, volvemos a la Europa League, pero oye, quien no se conforma es porque no quiere. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente un día más aquí a Más que Pelotas en vuestro vídeo favorito del canal, en esas Más que Noticias. Sí, no me acordaba ahora cómo le estábamos llamando. Sí, a estas Más que Noticias que vienen, como he dicho antes, cargadas de información culé, de información blaugrana, porque, bueno, pues venís aquí a eso, ¿no? A informaros. Hemos empezado la mañana con buenas noticias. Hay un alivio generalizado con el tema de Ronald Araujo. Parece ser que solamente es una pequeña sobrecarga que se ha ido un poquito de madre. No está para nada descartado contra el Nápoles. Lo ven complicado porque prefieren no arriesgar, más si cabe después de que Araujo haya tenido problemas musculares durante los últimos días, semanas, pero bueno, se afeanan a su evolución. Vamos a ver cómo evoluciona el futbolista y veremos a ver 100% cómo llega a Nápoles, pero vamos, que no está descartado para nada. En este caso serían Piqué y Eric García, los dos centrales para Nápoles, pero Araujo, en caso de que no estuviese, pues sí que llegaría al partido contra el Valencia, que oye, tampoco es un partido de aquellos que digan fáciles, todo lo contrario, partido importante. No están tampoco para tirar cohetes en Nápoles, que también van con la defensa un poco tocada. Bueno, el equipo con algún que otro baja, se ha dicho en los últimos días, ¿no? En las últimas horas, Lobotka, Politano, hay algún futbolista importante que no va a estar, pero el Nápoles defiende muy bien. La defensa del Nápoles es prácticamente un muro, solamente ha recibido 17 goles en los 24 partidos esta temporada, y solamente el Manchester City y el Sevilla han sido los digamos, los que le han marcado menos que al Nápoles, O sea, estamos hablando del City y del Sevilla, que están muy bien comparados con el Nápoles, ¿no? Y fíjate tú que le marcan muy pocos goles. Ha marcado 46 goles, eso sí, también muchos más goles que el Barça, no sé si 8 o 9 goles más. Esto preocupa, es verdad, en el equipo, porque es normal. No somos un equipo muy prolífico, ni que se nos dé muy fácilmente las ocasiones de gol, pero vaya, todo sea pues que nos salga el partido redondo y que podamos ganarle al Nápoles con, iba a decir con abundancia, pero bueno, me conformo con ganarles y ganarles dando una buena imagen. Piqué, Ter Stegen, Busquets, Eric, Jordi Alba y Adama Traoré han entrenado esta mañana a pesar de que era día festivo, que sepáis que los días festivos Xavi pues otorga la libre disposición a los futbolistas y en este caso tanto como Piqué, Marc-André Ter Stegen, Sergio Busquets, Eric García, Jordi Alba y Adama Traoré han decidido por su cuenta ir a entrenar para estar a tope contra el partido ese que disputaremos contra el Nápoles en el Camp Nou. Vamos a ver qué tal va esto. Y Lenglet y Sergi Roberto también han hecho lo propio, han llegado un poquito más tarde, pero también han entrenado por su cuenta. Así que implicación máxima de cara a un duelo que será vital para nuestras aspiraciones en Europa. Bueno, al parecer se ha filtrado una conversación en la que hubieran mantenido Xavi y Ousmane Dembélé en una de esas reuniones que tuvieron cuando se va a renovar, no va a renovar, se va a quedar, no se va a quedar, va a jugar, no va a jugar. Y Dembélé le prometió a Xavi Hernández que mientras estuviese aquí, pues iba a darlo todo por el equipo, ¿no? Cambiando un poco la versión. Antes, no me quiero ir, quiero renovar. Bueno, pues ya ha aceptado que nos está engañando y al menos ha dicho, oye, ya que me habéis pillado, pues que sepáis que voy a darlo todo mientras siga en el club. Solo faltaría, Ousmane. Solo faltaría. Memphis Depay, que se incorporó no hace mucho al grupo, ya trabaja con y sin balón, a unas cargas un poquito más forzadas. Dicen que igual para el partido del Nápoles ya está bien, pero que aún así no tiene previsto Xavi ni el cuerpo médico convocarlo porque, bueno, prefieren no arriesgar, Viene Memphis de una lesión de larga duración que no lo parecía en absoluto y al final pues se ha relegado bastante más
de lo que se esperaba. Así que, bueno, buenas noticias por Memphis, pero no quieren arriesgar, así que no creo que lo veamos tampoco contra el Nápoles. En Brasil, en todo el mundo, hablan de que el Barça tiene cerrado a un nuevo futbolista del Santos. Recordaros que os hablamos aquí de ese trato raro que tiene el Barça con el Santos a través de una deuda que tiene el club brasileño con el club culé, y el Barça pues tendría garantizada ya la opción de compra de Ángelo Gabriel, se llama Ángelo Gabriel, una de las promesas del fútbol brasileño con 17 años, que al parecer es una operación de aquellas que se dicen de ganar y ganar. Recordad que en este traspaso con el Santos es un pack, más o menos, es Ángelo Gabriel y también está metido ahí Kaique Fernández. En el caso de Ángelo, dicen, se está diciendo ya en Brasil, como os digo, que estaría todo acordado por 35 millones en cuanto el futbolista debute con el primer equipo. El Barça se ha asegurado tener en propiedad o prioridad a las dos estrellas o joyas del Santos, que dicen están en la órbita de media Europa. La idea es esta, que en cuanto se asienten un poco en el primer equipo del Barça, sondee algo más en serio a estos dos futbolistas recomendados por Deco, pero varios ojeadores del Barça están trasladando informes muy buenos, muy positivos de estos dos futbolistas. Yo todo lo que venga de Brasil lo pongo en cuarentena. La renovación de Nico pues está ahí como tema pendiente en Can Barça. Tenemos varias renovaciones por hacer, tenemos varias historias que concretar antes de que termine la temporada. Ronald Araujo y Gavi son las prioridades. El uruguayo sobre todo, que tiene bastantes pretendientes, y Gavi, que también ha tenido ofertas en firme, y además se espera que, al ser pues futbolistas que digamos están muy asentados en el primer equipo y prácticamente son titulares siempre, pues tengan ahí un algo más de dinero, ¿no? Pero la institución, el Barça, está planteándose seriamente pues acelerar la renovación de Nico González también. ¿Por qué? Porque debido a sus buenos minutos, a sus buenas actuaciones, hay varios equipos ya que se están acercando a su entorno, véase el Manchester City. Y hay que decir que la renovación de Nico no tendría más problemas de las que tendría una renovación normal, porque Nico se quiere quedar aquí, pero el tema de que se vayan sumando equipos con ofertas grandes de dinero, apretando al futbolista, pues esto hará que el representante, como siempre, apriete al Barça, ¿no? Hay que decir que, como digo, City, varios clubes de la Premier, alguno de la Bundesliga, como sería el Bayern, algún club de Italia. Bueno, que a Nico no le faltan pretendientes. Bueno, ¿os acordáis de Endrick, no? El otro brasileño, en este caso del Palmeiras, pues va a visitar... va a ver, el partido PSG-Real Madrid en directo en París, Ha sido, pues no sé si invitado o no se sabrá nunca, pero vaya, va a estar ahí, va a estar en ese estadio para ver ese duelo, porque está de vacaciones por Europa el chaval, y al parecer pues va allí a apoyar a su amigo Vinicius Junior, a ver si él, en este caso, pues el Real Madrid se lleva este duelo, aunque bueno, también no creo que le importe mucho si se lo lleva el PSG, porque ahí está Neymar, que supongo que también será uno de sus ídolos, pero bueno, que Endrick ya, pues, nivel estrella mundial, rutilante, ¿no? Me voy aquí, me voy de gira por allá, me voy de aquí, me voy para allá, ahora voy a ver al partidito allí, PSG Real Madrid, ¿no? En plan, joder, no veas el chaval, vaya girita y vaya humitos, vaya humitos. Terribles imágenes de Diego López que han sacado los compañeros de Gol Televisión, imágenes de las que yo no soy partidario nunca que se saquen, porque soy más partidario de que en los programas de fútbol se hable de fútbol. Ya lo sabéis que aquí, Más que Pelotas, siempre tiramos por ahí. Pero sí que es cierto que pues el bueno de Diego López ha tenido un resbalón bastante grande dirigiéndose en este vídeo pues a un aficionado del Barça con una bandera del Barça, ¿no? Reiterando, quitad esa mierda de ahí, que nosotros cuando vamos a su estadio no podemos poner nada. Es cierto, yo tampoco estoy de acuerdo que cuando la gente va al Camp Nou no pueda estirar sus banderas, pero yo creo que hay mejores maneras de decir, ¿no? Yo creo que decir la bandera de un contrario que es una mierda, pues igual no está bien, Diego López, porque nosotros pues no decimos que tú eres una mierda de portero, ¿no? Por ejemplo, podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo en que tu nivel sea bueno, malo, regular, pum, tal, me puedes caer mejor o peor, pero yo nunca te voy a insultar de esa manera. O sea, que digas que la bandera del Barça es una mierda, yo creo que se puede decir las cosas mejor, ¿no? Oye, quitad eso, que cuando vamos a su estadio, pues no nos dejan poner.
es cierto, pero de ahí a tildarlo como mierda, creo que has tenido un patinazo. Ronald Araujo pidió perdón, por el patinazo que tuvo. Veremos si Diego López lo pide, pero vaya, spoiler, no lo hará. Bueno, y volviendo rápidamente al partido contra el Nápoles, os voy a hacer un poco lo que yo haría en caso de que fuera Xavi, para ver qué defensa nos quedaría, siendo que es un partido tremendamente crucial. Yo, si Araujo me confirman que está más o menos bien, yo con Araujo contaría, pero vamos, segurísimo. Pienso que Araujo, que en este partido donde hay Osimens y historias de estas fuertes y rápidas, puede ser crucial, con Gerard Piqué en este caso, porque bueno, después del partido de Eric, pues creo que igual hemos de ir metiéndolo un poquito, porque bueno, ha recibido muchas críticas y también pues viene de una lesión, ¿no? Tenemos a Mingueza también por ahí, pero vamos, al final estamos hablando de que prácticamente tenemos muy pocos recursos, así que yo con Araujo contaría 100%, con Araujo contaría 100%, con Gerard Piqué también a nivel de centrales, y bueno, los laterales, pues no hay más, no tenemos mucho más donde elegir, así que una defensa bastante similar a estos días, pero para que sepáis, a mí si lo de Araujo pinta a poco, oye, para mí Araujo es indiscutible. Y bueno, hasta aquí tu vídeo de noticias favoritas, más que noticias. Déjame abajo en los comentarios, como siempre, qué te ha parecido, pues cualquiera de los temas de los que aquí se han tratado. Te invito a que me des un like si te gusta el contenido, que te suscribas y, oye, creo que es la primera y la última vez que me voy a poner una camiseta del PSG, es de Messi, pero al PSG solamente para estos días, Al Madrid, lo siento, pero ni agua. ¡Hasta luego!